Gran Casino de Ceuta les ofrece La Voz del Faro. Allí la pantalla. Arrancamos la segunda hora de La Voz del Faro con el debate que hoy vamos a tratar sobre Huerta Tellez. Es el tema del día, el tema estrella y del que se está hablando en todas las tertulias y en todos los bares, en todas las cafeterías. Supone el punto y final para la ocupación de la promoción de Huerta Tellez, pero un punto y aparte en cuanto al bloqueo de esta promoción de vivienda que hay que recordar que llevaba 10 años cerrada. Para abordar esta cuestión hoy tenemos pues en representación del Partido Popular a Jacobo Achuel. Jacobo Achuel, buenas tardes. Muy buenas tardes a todos. Y en representación del Partido Podemos a Mohamed Faita. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Sin más dilación, yo creo que primero vamos a comentar que los seguidores de Facebook pueden ver este debate online, en directo, lo pueden ver a través de nuestra cuenta y también en la página web del Faro, en elfarodeceuta.es. Y no hay que olvidar que el otro medio en el que nos pueden seguir es en la radio, en el 89.8 de su FM. Comentamos, ya si os parece, entramos de lleno en el asunto que nos trae hoy aquí a esta mesa de debate y no es otro que el desalojo de Huerta Tellez, para quienes acaben de conectar. Ha sido, si le parece, comenzamos con Jacobo Achuel, ¿ha sido la salida lógica a este asunto de la ocupación el desalojo? Evidentemente se había cometido un hecho presuntamente delictivo, la ocupación de una vivienda, desde luego, no es un hecho regulado por las leyes y, por tanto, esperábamos que la justicia pues enmendase ese acto incorrecto por parte de algunas personas, como así ha sido. Además, nos congratulamos de que haya sido en un periodo de tiempo que a algunos les puede parecer quizás dilatado, pero a nosotros nos parece particularmente que ha sido una solución al problema rápida y eficaz. Faita, ¿te parece que ha sido la salida más razonable a esta situación, a esta ocupación que ha durado pues aproximadamente un mes? Bueno, ante esto nada que objetar. Yo creo que lo que tocaba era restablecer la legalidad y es lo que se ha hecho. Se ha dictaminado a través de unos tribunales y nada que objetar al respecto. Yo creo que era lo que tocaba. Sin embargo, creo que hay que matizar, hay que poner algunos matices en el asunto. ¿Te puedes acercar, Faita, por favor? Sí, sí. Por ejemplo, ¿por qué hemos llegado hasta esta situación? Yo creo que eso es lo que realmente tenemos que analizar, el problema de raíz. Y aquí pues a nadie se le escapa que lo que hay en la ciudad es un problema en políticas de vivienda. La política de vivienda de esta ciudad pues no está siendo la adecuada, no está respondiendo a las necesidades de la población ceutí y yo creo que eso debería de revisarse y esto es como una especie de toque de atención. Tenemos muchos casos al respecto. La polémica de las 317 viviendas y ese oscurantismo a la hora de las listas y demás. Tenemos la promoción del Sarchal, donde se quedó una parcela sin edificar y tenía que haberse edificado. Tenemos promociones que se están convirtiendo en auténticos barrios guetos, como está sucediendo en Loma Colmenar, y ahora mismo tenemos lo de Huerta Tellez, sin olvidar también el número elevado de infraviviendas y de viviendas ilegales que hay en la ciudad. Todo esto es fruto de una política de vivienda, repito, ineficaz, en la que el PP ha estado directamente implicado, ya que ha sido el partido que ha gobernado prácticamente durante cerca de 2 décadas en la ciudad. Achuel, ¿quiere intervenir en cuanto a este punto? Sí, no puedo estar más en desacuerdo. Vamos a ver, la política de la vivienda. Evidentemente no hay absolutamente ninguna política que satisfaga a todo el mundo y que termine con cualquier tipo de problema inmediatamente y para todos. También hay que tener en cuenta que en los últimos 14 años la población de Ceuta ha aumentado en más de 5.000 personas, sencillamente porque Ceuta ha sido una buena madre para sus hijos y ha recogido a todos aquellos que se habían marchado en algún momento porque su futuro lo veían lejos de la ciudad y de repente, pues, por motivos que todos conocemos, pues han decidido volver. Ceuta se ha portado como una buena madre y ha sabido recogerlos y además atenderlos adecuadamente. Podemos decir que en Ceuta no hay... puede haber viviendas más o menos lujosas, más o menos grandes, más o menos pequeñas, pero podemos decir que en Ceuta en este momento no hay absolutamente nadie que no tenga un techo bajo el que cobijarse, un techo digno bajo el que cobijarse.
bien sea por sus medios propios, evidentemente, bien sea con ayudas sociales. Y en las ayudas sociales, pues son la cantidad de millones que se emplea todos los años, gracias a la solidaridad y al esfuerzo de los ceutíes, para atender esta demanda, mediante ayudas al alquiler, alojamiento alternativo, en fin, todo el tipo de ayudas a la vivienda que hay para los colectivos más vulnerables. Por tanto, tratar de enlazar una presunta política inadecuada o ineficaz, creo que es el calificativo que has empleado, de vivienda, con lo que ha ocurrido en Huerta Téllez, y además decir que Huerta Téllez forma parte también de toda esa retahíla de medidas o de casos ineficaces en política de vivienda, me parece que es desviar la atención de una forma no adecuada. No olvidemos que las políticas de vivienda, como tantas políticas sociales, nunca son suficientes. Nunca son suficientes. O sea, la gente cree tener derecho, y en algunas ocasiones así es, pero cree tener derecho a cosas a las que si se tiene, y si no se tiene, no se tiene. Los que demandan ayudas sociales para vivienda y son realmente merecedoras de ella, en Ceuta la tienen. Otra cosa es los que han ocupado Huerta Téllez, que creo que es deberíamos tratarlo como capítulo aparte en cuanto a política de vivienda de gobierno, porque este gobierno no tiene absolutamente nada que ver ni con Huerta Téllez, ni con la ocupación, ni con los que han ocupado Huerta Téllez, ni con los que han desalojado finalmente Huerta Téllez, que por cierto parece ser, según dicen, no lo tengo constatado, que no son los mismos que ocuparon Huerta Téllez hace un mes. Sí, bueno, yo decir que el gobierno, intentar decir que no tiene nada que ver en este tema de Huerta Téllez, yo sí creo que sí que tiene que ver, y mucho. No olvidemos que las parcelas donde se han edificado estas viviendas eran parcelas municipales, que fue la ciudad la que decidió que se iban a adjudicar a una empresa que era Dolmen, que tenía que cumplir una serie de criterios, unos precios tasados, unas dimensiones de la vivienda. Se llegó a un acuerdo, Dolmen dijo que sí, que lo iba a llevar a cabo, y resulta que esta empresa lo primero que hizo fue incumplir con esto. Ahí la ciudad, pienso yo, desde mi punto de vista, que tenía que haber hecho más y tenía que haber presionado más. Resulta que al final Dolmen entra en quiebra, porque que también tenemos que analizar por qué se genera toda esta situación de que la ciudad decide que una empresa privada, que también había concurrido otra que era de un corte, digamos, más social, vinculada a comisiones obreras, porque se adjudica a Dolmen y no a la otra, porque cuando Dolmen incumple se sigue manteniendo, se sigue manteniendo esto en el tiempo. Entonces, la ciudad sí que ha tenido sus responsabilidades en este asunto. La ciudad no puede eludir sus responsabilidades. Siguiente punto. La ciudad ahora mismo tiene un problema. Tiene a personas que están ahora mismo acampadas en el Palacio Autonómico. Mi pregunta es, ¿con esas personas qué se va a hacer ahora? Hemos conseguido que desalojen las viviendas, pero el problema sigue. Pero es que además sigue para los dos colectivos, porque las viviendas se han desalojado, sí, pero los propietarios legítimos ahora mismo están en la misma situación que al principio. No pueden acceder a sus viviendas. Todavía tienen que esperar a que este proceso se resuelva. Y resulta que ahora tenemos a otro grupo de personas que además están en la puerta del ayuntamiento acampadas de forma indefinida, porque dicen que quieren que se les dé una solución a este problema. Yo creo que la ciudad sigue teniendo un problema grave en todo este asunto de Huerta Téllez. Y repito, la ciudad tiene responsabilidad, no puede eludir sus responsabilidades. Achuel, por alusiones, seguro que... Seguro que sí. Sí. Vamos a ver, se adjudica a Dolmen y había otro licitador de corte más social, pero mire, los procedimientos administrativos tienen una serie de requisitos y se adjudica a quien cumple mejor los requisitos. Y en este caso era Dolmen. No podemos decir que como era de comisiones obreras, pues se lo vamos a adjudicar a comisiones obreras en contra de Dolmen, porque inmediatamente llegaría con muchísima razón Dolmen y nos denunciaría por prevaricar. Como usted no se le puede escapar, es decir, este tipo de procedimientos son absolutamente escrupulosos y el que cumple y el que mejor cumple es el que se lo lleva. Que luego Dolmen resulta que empieza incumpliendo, bueno, eso es una opinión, no termina la obra porque es quiebra. Bien, estos son los avatares que tiene, precisamente que quizás las adjudicaciones
se hagan de una forma absolutamente escrupulosas y transparentes y de acuerdo a un pliego de condiciones que no contempla si resulta que la empresa tiene posibilidades o probabilidades de quebrar en algún momento. Y si ha quebrado, pues mire, es una promoción privada. Lamentablemente ha habido muchas en nuestra geografía. Esta es una más, de hecho, la tiene la Sareb, tiene su... Claro, ¿por qué? Pues porque es una más de las tantísimas que ha habido y esperemos que poco a poco, y ya que la economía va cada vez un poco mejor, pues todo esto se vaya poniendo en orden. En cuanto al segundo matiz, que qué piensa hacer con los que están, como usted dice, acampados. Yo no me atrevería a decir acampados porque, desde luego, no íbamos a permitir que acampasen. Están concentrados allí, de pie o sentados y nada más. O sea, es decir, eso no es una acampada porque una acampada tiene otras connotaciones. Pero en cualquier caso, ¿qué piensa hacer la ciudad? Mire usted, mientras no contravengan ninguna ley, absolutamente nada. La ciudad no se va a hacer cargo de dar, como dice, queremos que nos den una vivienda digna. Bueno, mire, la mayor parte de los que están ahí tienen vivienda y muchos de ellos tienen ayudas sociales para vivienda. Otra cosa es lo que vaya a pasar con esas ayudas sociales a partir de este momento. Pero desde luego tienen ayudas sociales. La ciudad no ha dejado desamparado a ninguno que tenga derecho a una serie de ayudas, por ser más vulnerable, porque esta ciudad, desde luego podremos ser muchas cosas, Faitá, pero de luego somos solidarios, ¿eh? Y nos hacemos cargo de los nuestros en su situación de vulnerabilidad en todos los aspectos, de salud, de electrodoméstico, de gafas, de vivienda, de comida, de las necesidades básicas y algunas hasta un poco más. No se nos puede acusar de no atenderlo. Ahora, eso sí, estos señores son unos presuntos delincuentes porque han ocupado unas viviendas que no son suyas. Algunos de ellos, bastantes, porque quieren una vivienda mejor. Vamos a ver, vamos a poner las cosas en su sitio. Todos tenemos una vivienda que a lo mejor nos gustaría tener alguna mejor, y eso no nos da derecho a ocupar lo que no es nuestro. Han ocupado viviendas ilegalmente, presuntamente. No contentos con eso, muchos de ellos destrozado esas viviendas. Y no contentos con ello, muchos de los que ocuparon las viviendas no son los que han sido desalojados de ellas, puesto que parece ser que ha habido un comercio de estas viviendas del que la ocupaba a otro. Eso también parece ser que ha estado ocurriendo. Incluso se han dado precios entre 3.000 y 24.000 euros por, digamos, tener la llave de la vivienda. Mire, no podemos frivolizar con este tema, no podemos hacerlo demasiado sintético porque es un tema muy complicado. La justicia se ha manifestado en un primer momento y ha dicho, esos señores no tienen derecho a estar allí. Desalójesele y se les ha desalojado además con toda la pulcritud del mundo. También se nos ha acusado de que no teníamos los servicios sociales, de que no teníamos ambulancia. Bueno, mire, ambulancia evidentemente no era necesario que hubiera porque la ambulancia acude en cuanto se le necesita. Pero le puedo decir que esto sí que no ha salido en los medios de comunicación, pero forma parte también de las previsiones de este Gobierno. El equipo de psicólogos que estaba en Huerta Tellez ayer, enviado por el Gobierno en base al convenio, al contrato que tenemos con el Colegio de Psicólogos, precisamente por si fuera necesario su actuación en caso de que alguna persona necesitase la actuación de un psicólogo. Pues estaba previsto y estaban allí. Es decir, hemos intentado tratarlos de la mejor forma posible como seres humanos, pero ello no obstante tendrán que hacer frente a su responsabilidad, que ha sido ocupar una vivienda que no es suya. A mí me gustaría saber la opinión que tiene Faita en cuanto a esa medida que no sé si valora la ciudad o bien ya está tomada de la retirada de las ayudas sociales a aquellas personas a modo de penalización, a aquellas personas que ocupasen en aquel momento Huerta Tellez. Bueno, yo creo, quiero insistir antes porque sí. Parece que nosotros estamos defendiendo la ocupación de Huerta Tellez, para nada. Es lo primero que he dejado, creo, bastante sí, claro. Ha sido el comienzo. Respetamos y además estamos de acuerdo con la decisión judicial y que estas personas tengan que salir de unas casas que tienen sus legítimos dueños. Dicho eso, la propuesta, lo que propone ahora la ciudad de retirar las ayudas sociales, yo creo que aquí lo importante es ir revisando caso por caso. Yo creo que eso es muy importante.
tampoco, y hay que analizar y hay que ser sensible, porque el analizar caso por caso pues nos dará una radiografía pues mejor de quiénes son esas personas que hay ahí, que seguro que entre ellas se encuentra alguna familia pues con niños o en situación difícil o con personas con discapacidad, y yo creo que con esas personas pues se tendría que tener tacto, porque retirarles la ayuda podría ser incluso contraproducente, porque lo que produciría es realmente una situación de desamparo hacia estas personas. Así que creo que es una medida que se tiene que analizar muy cuidadosamente, y espero que así lo haga la ciudad. Estoy totalmente de acuerdo contigo, totalmente. Es más, las dos únicas ayudas que se han retirado ha sido una ayuda al alquiler, creo que es hasta cierto punto lógico, y una ayuda a un electrodoméstico también. Pero desde luego, ya adelanto primero, en caso de retirar las ayudas será previo informe jurídico muy exhaustivo, y desde luego, por supuesto, ya me atrevo a adelantar que de ninguna manera se van a retirar ayudas en las que estén implicados niños. Eso ya te puedo adelantar que de ninguna manera se van a retirar. Me alegro. Pero ahora voy a hacer una puntualización. Me gustaría que la misma consideración y el mismo respeto que le tenemos a esos niños se lo tengan también sus padres. Porque ayer esos niños estaban en una concentración, estaban llorando y estaban viendo cómo sus enseres y sus familias estaban siendo lanzados de sus casas, y sus padres, lejos de protegerlos, los pusieron en primera fila. Esos niños estaban llorando. Esa imagen a esos niños no se les va a olvidar. Es más, se les está dando una lección. Esto es una injusticia, nos están echando de nuestras casas, no son sus casas, y creo que esa lección que se le está dando, ese ejemplo que se le está dando a esos niños, no se debería de haber producido, sin entrar en que a las 10 de la mañana los niños deben estar en el colegio. Hay un asunto, aparte del tema de la política de vivienda en la ciudad, que también hace que Podemos y PP discrepen. De hecho, recientemente, creo que fue a finales de septiembre, el propio Partido Popular de Ceuta envió una nota de prensa en la que hacía sobre todo hincapié en que Podemos y Bildu estuvieron en contra de una medida aprobada, una moción de urgencia, una moción consensuada por Partido Popular, PSOE y PNV para instar al Gobierno a agilizar los desalojos de ocupas que usurpan inmuebles de forma ilegal, así como elaborar un plan contra las mafias. En aquella ocasión, pues los partidos, el centro derecha hizo piña, todo el mundo pues consensuó y hizo fuerza porque eso se les adelante, y por el contrario, Podemos y Bildu, como bien informó el PP, y bueno, también pudimos conocer por agencias de noticias y por la propia otros medios de comunicación, Podemos y Bildu estaban en contra. No sé, este asunto de debate, ¿quién quiere? ¿Comienza Faita? Bueno, sí, puedo comenzar yo. Bueno, yo creo que aquí hay que distinguir dos planos, el plano nacional y el plano de aquí de la ciudad. Nosotros tenemos nuestras singularidades y nuestras particularidades, y muchas veces pues este tipo de problemáticas no se traducen igual aquí en la ciudad que a nivel nacional. De ahí la postura del partido al que yo pertenezco a nivel nacional. Esto es una propuesta a nivel nacional y el contexto es totalmente distinto. Porque en este texto que se quería aprobar, además que se argumenta que es contra las mafias, yo he podido ver el articulado, y en el articulado no viene absolutamente ni una medida explícita contra las mafias. Nosotros lo que opinamos es que con esta proposición lo que se pretende es, digamos, pues dar una cobertura o una protección a grandes propietarios más que a los pequeños propietarios y a las personas que alquilan pues de forma particular. Y esto lo que viene pues a proteger pues a grandes bancos, a fondos buitres. Entonces nosotros estamos en contra de tal como se ha planteado, máxime teniendo en cuenta que el problema de la vivienda en nuestro país es una auténtica lacra. Tenemos un país con más de 3 millones de viviendas vacías y tenemos pues cientos de miles de familias que son incapaces de acceder a una vivienda. Entonces pensamos nosotros que los tiros no van por ahí. Además, este texto tampoco recoge ni una sola medida de alternativa habitacional, y es por eso por lo que nosotros nos oponemos frontalmente a esta medida. Repito, hay que contextualizarla. Esto es una medida que se aprueba para nivel nacional. Aquí es totalmente distinto. Aquí no hay bancos que tengan grandes propiedades inmobiliarias y que las tengan cerrados a cal y canto mientras las personas están sin vivienda.
Entonces, yo creo que es importante diferenciar eso. Por parte del Partido Popular, que precisamente fue el dato que destacó en el titular de la nota de prensa, que es algo que nos llamó la atención. Hombre, hay que contextualizar y esto es una propuesta a nivel nacional. Mientras no se demuestre lo contrario, nosotros formamos parte del nivel nacional. Cualquier ley que se promulgue a nivel nacional nos va a afectar a nosotros y tenemos que mirarla en nuestro contexto al igual. Pero de todas formas, tampoco me sorprende la oposición de Podemos y Bildu. O sea, Podemos y Bildu son unos partidos, bueno, pues que intentan hacer la ley un poco a imagen y semejanza de lo que tienen en su hoja de ruta o en su guía, ¿no? Es decir, pues mire usted, ahora decidimos que resulta que esto es para proteger a los fondos buitres. Cuénteselo usted a esa persona que dejó su vivienda en verano para irse de vacaciones y se encontró un ocupa dentro cuando volvió. O cuénteselo usted a esa persona que disfruta de su segunda vivienda, porque además pagada, lícita y legalmente producto de su esfuerzo, y de repente cuando va un fin de semana a su segunda vivienda para disfrutarla se encuentra un ocupa dentro. Cuénteselo usted también. Entonces lo que se pretende no es hacer un distingo entre una ilegalidad y otra ilegalidad. Es que si es una ilegalidad, lo es. Para un fondo buitre, para un privado, y ese es el Estado de Derecho y la democracia. Cosa que, por cierto, parece ser que Podemos y Bildu tienen muchas ganas de hacerlo saltar en los últimos tiempos ya de una forma, digamos, quitándose la careta, ¿no? Es decir, estamos en un Estado de Derecho, estamos en una democracia y hay que respetar las leyes que se pueden cambiar. Una vez que se cambien, se tendrán que seguir respetando esas leyes, pero mientras no se cambien, pues tienen que seguir siendo así. Parece ser que esa protección de la vivienda privada no forma parte del actuario de Podemos. Todavía podemos recordar a su maestro y mentor, el señor Hugo Chávez, paseándose por las calles de Caracas diciendo, ahí quién está, nadie, exprópiese. Y expropiese y expropiese, y no sé, tengo la impresión de que creo que esa sería, digamos, la situación ideal de Podemos y Bildu. Nosotros, desde luego, intentaremos, y parece ser que el resto de partidos serios también están por la labor, intentaremos que eso en nuestra España no ocurra. Si nosotros, por alusiones. Sí, por supuesto. Nada, ya ves. Precisamente, como decía antes, este texto que se pretende aprobar lo que no recoge son medidas para proteger a los pequeños propietarios, y de eso es de lo que nos quejamos. Bueno, hablar de legalidad, que nosotros nos queremos saltar la legalidad, un partido que está al completo imputado, que está ahora mismo en los tribunales, yo creo que habría que mirárselo un poco. Si hay alguien que no está respetando la legalidad ahora mismo es el Partido Popular, y lo hemos estado viendo pues con la financiación de campañas en B. Esto ya ha sido, ya lo ha dicho un juez, que está totalmente probado, y es un partido que está al completo investigado. Una anomalía democrática, algo que nunca había pasado ni en nuestro país ni en países de democracias desarrolladas de nuestro entorno. Así que yo creo que debería mirarse el PP un poquito eso de la legalidad, porque son los primeros que la cumplen. Bueno, es un mantra, es un mantra, pero en cualquier caso no olvidemos que muchos de los casos ilegales o irregulares o presuntamente que están en los juzgados han sido llevados precisamente por la dirección del PP, porque en la dirección del PP lo que tenemos muy claro es una cosa: el que la haga, que la pague. Y por eso muchos de los antiguos dirigentes del PP, haciendo un uso absolutamente bastardo de su cargo, se enriqueció ilícitamente, y por eso muchos están entre rejas, otros procesados y demás, pero llevados también por el PP, ¿eh? No fue necesario que nadie los llevara. Cosa que no ocurre en otros partidos que yo no voy a mencionar. En otros también ocurre, pero en otros concretamente no. Pero en cualquier caso, sí que me gustaría que si en este momento hemos decidido todos los partidos políticos ponernos en orden y actuar de la forma que estamos actuando, creo que lo que hay que hacer es aplaudir, desde luego no pasar página de ninguna de las maneras, pero sí mirar hacia adelante. Si seguimos con el mantra de que usted no puede hablar de legalidad porque en su momento uno de sus miembros cometió un acto de corrupción, entonces no puedo hablar de legalidad nunca y a perpetuidad. Y no olvidemos una cosa: la cadena perpetua en España no existe. De momento la perpetua es revisable, pero de la perpetua no existe, y uno de los que se oponen a la cadena perpetua precisamente es la izquierda. Luego me sorprende que utilice usted ese argumento de cadena perpetua para cualquier miembro del Partido Popular. Cadena perpetua en cuanto a no poder hablar de legalidades.
Es decir, no puede hablar de legalidades porque usted tiene casos de corrupción. Es decir, yo ya no podría hablar de legalidades nunca en mi vida. O sea, estoy condenado a no poder hablar de legalidades porque en mi partido ha habido casos de corrupción. Mire, vamos a ver, esos casos de corrupción, repito, están en los juzgados, se decidirán y cuando se les condene cumplirán sus penas. Pero eso no, yo concretamente no estoy acusado de casos de corrupción y puedo presumir de hablar de legalidades. O sea que, y muchos de mi partido también. Entonces, ese mantra creo que deberíamos dejarlo, entre otras cosas porque, mire, Podemos también tiene sus fantasmas en sus armarios, hay por ahí facturas de 400.000 euros del régimen bolivariano, personas que tienen dadas de alta, que tienen empleadas de hogar sin haberse dado de alta de la alta cúpula de Podemos, personas que ficticiamente han hecho de la cúpula de Podemos tesis doctorales que no han hecho nunca y que han cobrado por ellas, y informes y demás. Es decir, malas personas y corruptos los hay en todas partes y lo que hay que hacer es denunciarlos y eliminarlos de la vida política. Bueno, yo quiero matizar, yo no hablo de mantras, yo hablo de hechos consumados. Ahí está la justicia y lo que sí que considero que es un bulo es esto que usted ahora mismo acaba de exponer. Todas las querellas que se le han abierto a Podemos han sido archivadas hasta el momento. Yo creo que la justicia, que es la que tiene la última palabra, en este tema se ha pronunciado y muy claramente. Ni hay financiación bolivariana, ni hay financiación iraní, ni hay temas de abusos en las becas. Todas y cada una de las denuncias que se han hecho, repito, han sido archivadas. El Partido Popular, por desgracia, no puede decir lo mismo. Volvemos a la línea inicial de debate, que era la ocupación de Huerta Tellez, y ya para terminar, porque se nos agota el tiempo de tertulia, ¿qué va a ocurrir con las casas? Porque claro, ayer se tapiaron, vuelven a quedar cerradas, vacías. Bueno, hay ciertas partes por las que incluso todavía se puede entrar, como son las ventanas y tal, pero ¿qué va a ocurrir a partir de ahora? ¿Cuándo se va a poder entregar, que es la principal inquietud que tienen los verdaderos dueños de las casas, quienes las compraron? ¿Cuándo van a poder entrar en esas casas a vivir, en aquellas propiedades que adquirieron? Pues mire, es una promoción privada, tiene sus fechas, la Administración no tiene absolutamente nada que decir ni que intervenir en ello, está además en un procedimiento de concursal, con lo cual, pues ni siquiera creo que dependerá de la voluntad de una persona concreta, o sea, no se le puede preguntar, y por tanto nosotros no podemos decir, lo único que podemos hacer es lo que hemos hecho. Tanto la Policía Nacional como la Policía Local, por una orden judicial, ha hecho la orden que se le había dado. Tenemos la obligación de proteger que no se cometan delitos, eso sí. Para ello, como usted bien sabe, yo estuve allí ayer por la tarde girando visitas. Me gusta siempre que tengo un operativo especial de Policía Local, me gusta estar, y allí estuve. Estaban tapiando efectivamente los portones, dejaron 2 portones sin tapiar hasta hoy porque tenían que levantar acta notarial y demás de lo que hubiera pasado allí. Parece ser que los destrozos son bastante importantes, según comentan. Se han llevado puertas, marcos, ventanas, baños, han destrozado azulejos. Es decir, eso que salió en algún medio de comunicación diciendo que, bueno, los Ocupa de Huerta Tellez tenían un servicio de limpieza para sus portones y vigilancias y demás, pues se ha demostrado que no era tal, puesto que no han cuidado en absoluto, y lo que sí se pudo observar es que muchísimas, por no decir la mayor parte, de las ventanas de las viviendas están con la persiana arriba y la ventana abierta. Esto es parece ser que la intención es que, como se avecinan lluvias, pues las casas se llenen de agua y se deterioren todavía más. Es decir, me gustaría hacer hincapié en que esos que están ahí en la puerta del ayuntamiento y han sido los que han ocupado las casas, pues parece ser que, bueno, pues sus intenciones no eran tanto: oiga, mire usted, tengo derecho a una vivienda porque la Constitución dice que tengo que tener una vivienda, cosa que, bueno, que tampoco es así, tal cual, pero en fin, sino realmente, pues ya se ve el producto y el final de todo esto. Y no olvidemos una cosa: las puertas, las ventanas y los baños y los váteres y los bidés no se retiraron ayer cuando llegó la policía, ya se habían estado retirando durante todo este mes. Es decir, las casas se estaban destrozando mucho antes de que el juez hubiese tomado la decisión de que había que desalojar. Luego, eso también es a tener en cuenta. Faita, a modo de conclusión, ¿qué le depara la promoción de Huerta Tellez? No, es una situación compleja, como ha dicho el señor Jacob. Esto prácticamente escapa de las manos de la ciudad, esto ya es cosa de la Sareb, que tendrá que
que a ver cómo resuelve todo este asunto y por la vía judicial. Yo creo que la situación no es sencilla, pero esperemos que se resuelva para bien, para todas las personas que en su día, pues con mucha ilusión, entregaron muchos de sus ahorros para poder disfrutar de una vivienda digna. Pues nada, hemos agotado, como bien decíamos, el tiempo de debate. Solamente agradecerles a Jacob Achuel del Partido Popular y a Mohamed Faita de Podemos pues su intervención, que hayan compartido con nosotros su opinión. Y a los espectadores del Faro de el farotv.es, pues nada, agradecerles también que nos sigan, que sabemos que está teniendo cierta repercusión estos debates. Emplazarles de nuevo el lunes a otro debate aquí en COPE Ceuta, en el 89.8 de su FM, y también en el farodeceuta.es y en redes sociales. Que tengan un buen fin de semana. Gran Casino de Ceuta les ha ofrecido La Voz del Faro.